Hornos en tu casa. Y vamos a empezar con la segunda sesión del foro técnico. Muchas de las caras que veo aquí estuvieron ya ayer en el Colegio de Arquitectos. Para quien no me conozca, soy Alejandro López, director técnico de Andez, y voy a moderar el debate de hoy. La dinámica que vamos a seguir es igual que la de ayer, 3 bloques temáticos, y habrá presentaciones por parte de algunas de nuestras empresas asociadas, fabricantes, y también se intercalarán con intervenciones de nuestros socios adheridos que irán un poco en línea con cada uno de los bloques temáticos. Tienen todos el programa. Y vamos a arrancar con el primer bloque de los 3 de hoy, que es de infraestructuras de obra civil. Dado que estamos en el Colegio de Caminos, pues era inevitable arrancar por aquí. Como os he indicado, pues la prefabricación de hormigón tiene mucho que aportar y que decir, y yo creo que tiene todavía un futuro prometedor por delante al respecto. Y vamos a empezar con la primera intervención, que es la vía en placa prefabricada AFTRAF como solución innovadora para la vía ferroviaria, y nos acompaña Carlos Tanui, que es doctor ingeniero de caminos, o sea, estás en tu casa, o sea, nadie mejor que tú para arrancar, y eres catedrático de resistencia de materiales en la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad Politécnica de Madrid. Así que nada, todo tuyo. Pues muchas gracias, Alejandro. Buenos días a todos. Efectivamente, hacía tiempo que no venía por el colegio y está un poco renovado, pero bueno, siempre aquí uno se siente como en casa. Bien, hoy voy a hablar de uno de los desarrollos más importantes que ha desarrollado la Asociación Nacional de Fabricantes de Traviesas, AFTRAF, en el ámbito del sector de la vía ferroviaria, que es la vía en placa prefabricada. Veremos aquí, bueno, este es un poco el índice de la presentación que voy a mostrar. Como introducción, decir que aunque la mayoría de vosotros lo conocéis, AFTRAF es una asociación de 8 empresas prefabricadoras que se dedican al ámbito de las traviesas de hormigón, y también ha desarrollado en los últimos años el sistemas de vía en placa prefabricados, con componentes de elementos prefabricados. Hay un pequeño error ahí, es decir, que TIPSA ha cambiado de designación y ahora es TRAVIPSA, traviesas y prefabricados de hormigón. Es una pequeña errata que hay en esta presentación. Los demás componentes de la asociación son prefabricados Delta, Drace Geocisa, Precon del grupo de cementos Molins, Luso Galaica de Traviesas, Travipos, Antrasa y Traviesas del Norte. Esto como introducción general. Bien, hoy vamos a hablar del sistema VP, que es un sistema de vía en placa, que está basado en el uso de placas prefabricadas. Seguramente vosotros sabéis que en el ámbito de la vía ferroviaria hay distintos sistemas de vía que se pueden clasificar en 2 grandes grupos. Son la vía en balasto y la vía en placa. La vía en balasto esencialmente está formada por unos elementos que son las traviesas en España y en la mayoría de los países de hormigón, a los cuales están fijados los carriles y que descansan sobre la capa de balasto, una capa elástica de balasto. Los sistemas de vía en placa, como alternativos a la vía en balasto, no utilizan la capa en balasto. De hecho, en inglés a la vía en placa, aparte de slab track, se le suele denominar ballastless track, es vía sin balasto. Es el elemento más característico, no utiliza la capa elástica de balasto y es sustituida por unas capas de pavimento o firme, normalmente al final que subyacen en una losa de hormigón. Hay muchísimos sistemas de vía en placa que pueden tener un mayor o menor grado de prefabricación. Puede haber, de hecho, vía en placa ejecutada in situ y que se ejecuta mediante una losa continua como un pavimento de hormigón. De hecho, AFTRAF tiene también entre sus desarrollos tecnológicos traviesas bibloque, que son la base también para el sistema de vía en placa in situ, es decir, los 2 bloques de hormigón que tienen las fijaciones para los carriles están unidos por una celosía, se colocan sobre la plataforma y después se hormigona la losa continua. Bien, aquí vamos a hablar del sistema VP, que está formado por placas completamente prefabricadas, ¿vale? Es un desarrollo realizado por la asociación ya desde hace varios años, en el que se ha trabajado durante muchos años. Se inició en el año 2007
en colaboración inicialmente con Pandrol, y que ha dado lugar a un sistema que es válido para todos los tipos de vía, los tipos de vía más amplios que hay en España y en Europa, ya sea en ancho internacional o ancho ibérico, para incluso el ancho mixto, que en España es una tipología importante, pues hay tramos de vía en los cuales es necesario que sirva para ambos anchos. Después veremos algunas placas precisamente para este tipo de ancho y para todo tipo de tráfico de viajeros, tráfico de mercancías. El desarrollo tecnológico empezó en el año 2007 y en el año 2010 se instaló el primer tramo en el túnel de la Horcajada, que está en la provincia de Cuenca, en la línea de alta velocidad entre Madrid y Levante. Este sirvió como tramo de pruebas, era un tramo en túnel y fue instrumentado y monitorizado durante un periodo de pruebas, de manera que se comprobó el buen comportamiento que tenía, el excelente comportamiento que tenía y sirvió de base para el resto de aplicaciones e instalaciones que se han ido desarrollando en los últimos años y de los que luego hablaremos más en detalle. Este es un esquema del sistema VP que, como he dicho antes, en la componente principal son las placas prefabricadas. Son placas de hormigón pretensado en las dos direcciones, tanto longitudinal como transversalmente, y que tienen unas dimensiones de 5 metros de largo, 5,10 metros de largo, 2,50 de ancho y un espesor de 20 centímetros. Sobre las placas va la fijación de los carriles y las placas a su vez descansan en una capa elastomérica, una capa elástica que de alguna manera independiza el trabajo a flexión de la placa de la solicitación de las capas inferiores. Es decir, no es un sistema monolítico como podría ser un firme o un pavimento, en la cual todas las capas del pavimento trabajan a flexión de forma monolítica. Aquí la placa tiene su propia flexión y va independizada de la flexión de la plataforma, ¿no? Gracias a esa capa elastomérica. Es lo que se llama un sistema de losa flotante. Entra dentro de los sistemas de losa flotante. La placa, como veis aquí, se ve bien en la imagen de la derecha. ¿Esto funciona? No sé si... Bueno, si no se ve en la imagen de la derecha, veis que tiene 6 taladros, 6 huecos cilíndricos que se llaman stoppers, que se rellenan una vez que la placa se ha instalado. Después veremos algunas imágenes del proceso constructivo y lo veremos más claro, que se rellenan con un mortero que pasa a través de estos 6 stoppers y rellena la capa que hay bajo el elastómero. De esta manera, este sistema de unión consigue que las acciones horizontales, ya sean longitudinales o laterales, sean transferidas desde la placa a las capas de la plataforma, a las capas inferiores. Después veremos algunas imágenes más sobre ello y lo veremos más claro. Bien, entre las cualidades del sistema, el sistema VP de Avtraf, en primer lugar hay que decir que cumple con todas las especificaciones y requisitos técnicos exigidos en España por las normas de ADIF, como es natural, y además con la normativa internacional aplicable en este caso, que en el ámbito europeo es la N16432. De hecho, desde Avtraf se ha participado de forma activa en el grupo de trabajo del CEN, en el grupo 46, precisamente para el desarrollo de esta norma europea. También actualmente se está desarrollando una norma ISO a nivel internacional que de alguna manera tratará de uniformizar los requisitos que se exigen a un nivel más amplio que el europeo, ya que aparte de los países europeos del CEN, en el ámbito ISO también participan Japón y China, que en el ámbito ferroviario y en particular en el desarrollo de sistemas de vía en placa tienen un papel muy, muy significativo, ¿no?
Bueno, el sistema VP presenta todas las ventajas que tiene, la prefabricación, ¿no? Como se ha hablado en la introducción, lo ha dicho Juanjo, pues todas las ventajas ligadas al control de calidad que se hace en las fábricas, el control y la uniformidad de la producción, de los materiales, la calidad de los materiales. Se trata, en las fábricas se tiene una experiencia amplísima por el ámbito de las traviesas monobloque de hormigón en el uso de hormigones de muy altas prestaciones. Estamos hablando de hormigones que fácilmente llegan a una resistencia a compresión de 80-90 megapascales. Es decir, estamos hablando de materiales de muy alta calidad dentro de del sector de la construcción, ¿no? La prefabricación también proporciona un gran control geométrico, una gran precisión de las tolerancias geométricas y, por supuesto, también contribuye al ámbito de la sostenibilidad, a la reducción del CO2 total de la construcción. Aparte tiene ventajas ligadas a la facilidad del transporte, de la fabricación, la manipulación de los elementos. Luego veremos que la colocación en obra es bastante sencilla. Y en cuanto al resto de cualidades, ya he dicho antes que es una placa pretensada. Está pretensada en las dos direcciones, en la longitudinal y en la transversal, de manera que en servicio, bajo las cargas de servicio, la placa no se fisura. Esto también aporta cualidades de impermeabilidad, puesto que no hay penetración del agua, mejora la durabilidad y ha sido muy importante, por ejemplo, la aplicación a viaductos, que luego veremos, ¿no? Ahí he colocado algunas imágenes del sistema colocado en viaductos de la línea de alta velocidad de Madrid-Galicia. Constructivamente, el hecho de que sean placas cortas, de 5,10 metros de longitud, evita que haya juntas. Que siempre, desde el punto de vista de construcción, es algo que es un poco crítico, ¿no? En este caso no es necesario utilizar juntas. Como veis, sí, entre placa y placa hay 10 centímetros de separación, lo cual también es beneficioso para el drenaje. En el caso de la plataforma, ya sea de viaducto, de túnel o incluso en terraplén, ¿no? Ahí se ve un poco, no es la mejor imagen, luego veremos alguna más, debajo de la placa cómo está la capa elastomérica y luego la capa de base de mortero, ¿no? Al final, la placa, cuando pasan las acciones ferroviarias, sufre su propia flexión, experimenta su propia flexión, para eso está dimensionado el pretensado, para que no se fisure, y transmite las acciones verticales repartidas al resto del tablero, pero el resto del tablero no colabora en la flexión de la placa, ¿vale? Están independizados, es una losa flotante. Aparte de eso, también se ha trabajado mucho en las sujeciones. En este sentido, por ejemplo, la aplicación a puentes ha sido también un reto, puesto que hay que compatibilizar los movimientos longitudinales de los tableros de los puentes con las acciones longitudinales que experimenta la vía, las placas, ¿no? Las acciones de por un lado, las acciones horizontales de frenado y, por otro lado, las acciones horizontales permanentes de valor variable, como es retracción e influencia tanto del pretensado como de los componentes de la vía en placa, ¿no? Esto hace que haya que prestar especial atención a la interacción longitudinal tanto de la vía como del tablero, ¿no? Que se influyen uno al otro. Por ejemplo, hay que evitar el pandeo de los carriles, ¿no? Y para eso hay que hacer un diseño bastante cuidadoso de la rigidez la rigidez longitudinal y la resistencia al deslizamiento de las sujeciones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en los viaductos, cerca de los extremos de los viaductos, donde está la separación con los estribos, se ponen sujeciones más deslizantes para permitir precisamente para evitar que haya problemas, ¿no? de interacción longitudinal. Las prestaciones técnicas están resumidas en esta transparencia. El sistema de vía en placa está diseñado para las acciones que exigen la normativa de ADIF y la normativa europea. Eso conlleva
para tráfico de pasajeros, para las líneas de alta velocidad y para las acciones de los trenes de mercancías. Esos son los trenes reales, es decir, se diseña para trenes reales, pero también para los trenes envolventes que exige la normativa, ¿no? Por ejemplo, el modelo de cargas UIC 71 de la normativa europea y que es compatible además con los modelos de cargas de la normativa de puentes, de las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril. También es importante que una de las prestaciones de las placas es que tienen gran capacidad de regulación geométrica en las fijaciones, ¿no? Tienen más o menos 5 milímetros en lateral y en vertical tienen más 25 milímetros y menos 4 milímetros, lo cual ayuda mucho al instante de la colocación y durante la instalación y la ejecución de la obra, ¿no? La vía en placa se puede aplicar a todo tipo de plataformas. La primera aplicación fue en túnel. Las aplicaciones más extensas que se han llevado a cabo hasta ahora han sido sobre viaductos y también se han aplicado en algunos terraplenes, ¿no? O sea que es para todo tipo de plataformas. Y además, como dije al principio, hay 3 modelos de vía en placa para los diferentes anchos de vía con los que se puede trabajar, ¿no? El ancho internacional, que es el que corresponde a la alta velocidad en España y es el que se utiliza en Europa. El ancho ibérico, que es el tradicional de la vía convencional en España y Portugal, de 1,668 entre bordes interiores de carriles. Y para ello existe la vía en placa polivalente, es decir, aquella que lleva preparadas las fijaciones tanto para el ancho ibérico como para el ancho internacional y se monta con el que sea necesario en ese caso. Y también se ha desarrollado el desarrollo de la vía en placa mixta para ancho mixto. De hecho, la imagen que veis ahí en esta transparencia es precisamente con los 3 carriles, con los 3 hilos del ancho mixto. Las fijaciones inicialmente fueron desarrolladas junto con Pandrol y esas son las definiciones técnicas de las mismas, las de los diferentes anchos, la del ancho estándar, la del ancho ibérico polivalente y la del ancho mixto, ¿no? Al final se ha sido suficientemente flexible como para que las placas, el diseño de la placa sea capaz de incluir todas estas posibilidades y toda esta versatilidad, ¿no? Bien, hablando de aplicaciones, la aplicación más reciente ha sido la instalación del sistema VP en el nuevo acceso ferroviario a Galicia y también en Asturias, el nuevo paso de Pajares. En este sentido se han instalado más de 1.200 placas prefabricadas, es un número muy importante, en estos nuevos accesos ferroviarios, principalmente sobre viaductos, pero también en algunos tramos de túnel y terraplén. En el acceso de Galicia se ha instalado en el tramo entre Pedralba y Orense y en Galicia se ha instalado en el nuevo acceso ferroviario en el tramo de León-La Robla. Hay que decir que además de ser un reto en sí la instalación del sistema, pues una novedad, ¿no?, en sistemas de alta velocidad, fue también un reto que se ejecutó en plena pandemia. Los inicios de la instalación fueron en plena pandemia, ¿no?, lo cual pues también suponía un reto para cómo se trabajaba en aquella época, ¿no? Más retos que hubo fueron que hay que adaptarse en todo momento a la situación que se da en la realidad, ¿no? Y en este caso la realidad era que los viaductos habían sido diseñados para vía en balasto. Es decir, y ya estaban construidos, no solo habían sido diseñados para vía en balasto, sino que ya estaban construidos cuando se decidió que el sistema más adecuado era el de vía en placa, ¿no? Eso hizo que hubo que trabajar muchísimo en el diseño de la sección transversal, pues sobre todo porque con el viaducto existente se había dejado el espacio para colocar la capa de balasto, todo el espesor de la capa de balasto que no es necesario con el sistema de vía en placa, por lo que hubo que hacer unos recrecidos de los tableros de hormigón estructural, lógicamente, como recrecer el tablero antes de colocar las capas del sistema VP, las propias capas del sistema VP. Al final se hicieron diseños específicos para cada viaducto, había tipologías muy variadas, desde cajón, artesas, losas, etc. O sea, hubo que trabajar en cada uno de los viaductos y hubo que trabajar con las 2 empresas
que se encargaba de la construcción. En Galicia era Ferrovial y en Asturias era FCC, ¿no? O sea que fue un trabajo muy intenso y yo creo que al final se dio lugar a un resultado muy bueno. Esas son imágenes de la fabricación, se hicieron en la fábrica de Precon las losas y después desde allí se transportaron a la localización de las obras, ¿no? La complejidad del proyecto se debe también a la compleja orografía que presenta el acceso ferroviario a Galicia y Asturias, ¿no? Son zonas muy montañosas y al final el trazado, ahí hay una captura del trazado, ¿no? En el que veis cómo está el túnel del Requejo, el viaducto de Pedregales, el túnel de Padornelo, viaducto de Leira, viaducto de Pedro, túnel de Droso. Es una sucesión continua de viaducto, túnel, viaducto, túnel, viaducto, túnel. El acceso, de hecho, si vais en coche también veréis que es una sucesión de viaductos y túneles, ¿no? El acceso a Galicia, ¿no? Al final se decidió que la vía en placa prefabricada se instalara en todos los viaductos, mayormente es la aplicación, luego en algún túnel y en algún terraplén, pero en todos los viaductos, y en los túneles se instalara el sistema de vía en placa in situ, el que es una losa continua con traviesas bibloque unidas por celosía y colocadas previas al hormigonado de la losa in situ. Es decir, ahí conviven los dos sistemas de vía en placa, in situ y totalmente prefabricado, y vía en balasto. También hay sistemas de vía en balasto. Por lo tanto, también hubo que diseñar las correspondientes transiciones. Aquí vemos algunas imágenes del proceso constructivo. Esto no sé si se ve. ¿Se ve, Alejandro, esto? Sí, ahora sí, gracias. Aquí a la izquierda se empieza sobre el tablero del viaducto, se construye el recrecido de hormigón estructural, que es el que salva esa distancia que inicialmente estaba prevista para la colocación de la capa de balasto. Es decir, que es un recrecido del tablero, del propio tablero del puente. Después se coloca, se hormigona el recrecido y se deja sin hormigonar la parte que luego será de mortero inyectado, ¿vale? Esa capa de mortero que va debajo del elastómero. Se colocan las placas, aquí vemos algunas imágenes aquí unizado con grúa, la colocación de las placas, aquí ya el ajuste de la posición, y veis cómo una vez que quedan sujetados los carriles, queda aquí debajo la capa pendiente de inyectar el mortero, ¿vale? La placa lleva la capa elastomérica ya adherida en la cara inferior. Aquí quedan los tetones, los stoppers, esos 6 stoppers. Aquí vemos el detalle de uno de ellos con su armadura de acero, y después se rellena a través de esos stoppers con el mortero, ¿vale? Se rellena a través de estos y se va rellenando la capa debajo entre el elastómero y el recrecido del tablero, de manera que es una inyección de mortero muy fluido y con unas prestaciones mecánicas elevadas, de manera que no quede ningún hueco, se garantiza que no queda ningún hueco sin rellenar y que el apoyo es uniforme debajo de la capa elastomérica. Aquí vemos el aspecto final de alguno de los viaductos. Algunos de los viaductos son viaductos significativos, ¿no? Este es el viaducto de Teixeiras, uno de los más estéticamente más conocidos a lo mejor. La mayoría de los tableros son dobles, los viaductos tienen doble tablero. Esto también viene condicionado por el trazado, que es una sucesión de viaducto-túnel, viaducto-túnel. Por criterio de seguridad, los túneles han de ser dobles, cada uno de ellos tiene que ser dobles, por lo tanto, a la salida, cuando uno se encuentra con el viaducto, la solución más lógica es hacer viaductos dobles, ¿vale? Son viaductos de vía única, pero dobles, ¿vale? Aquí lo vemos en planta claramente en este ejemplo, ¿no? Al final, incluso la solución estéticamente yo creo que queda bastante bien, ¿no? Yo diría que bonita, ¿no? Y cuando el verano anterior hicimos una inspección in situ habían pasado ya 2 ciclos completos invierno-verano, ¿no? Que es un ciclos completos para ver
cómo se han comportado las placas estaban perfectas, no hay ninguna fisura, es decir, el comportamiento está siendo excelente y es una solución, yo creo, de futuro para futuras aplicaciones bastante importante, ¿no? Algunos de los retos que he dicho antes, ¿tienes algo ahí de tiempo? 5 minutos, vale. Algunos retos adicionales, vemos el diseño de transiciones, como hemos dicho, en los túneles, en la mayoría de ellos, dentro del túnel el sistema es el de vía en placa in situ, losa de hormigón continua, y en el tablero es el sistema de vía en placa prefabricada. Lo bueno que tienen los desarrollos que se han ido haciendo en Aftraf es que en ambos sistemas, el sistema de traviesas bibloques, es decir, el continuo, con el sistema VP de placas prefabricadas, se han diseñado para que ambos tengan la misma rigidez vertical, es decir, para que la transición entre ambos sistemas sea suave. Eso facilita mucho la compatibilidad entre ambos, entre túnel y viaducto. Y luego está la transición entre vía en balasto, donde la haya, y el sistema de vía en placa, ¿vale? Que eso se hace con una sucesión de escalones de rigidez que se va adaptando entre la rigidez que tiene el tramo de vía en placa y el rigidez de tramo de vía en balasto, con unos escalones de rigidez progresivamente adaptada. Aparte como veis, aparte de las transiciones, hay muchos diseños originales que se han tenido que ir haciendo, ¿no? En la zona de estribos, donde hay donde hay cortes de vías, hay juntas de dilatación del carril, pues también se ha tenido que diseñar sistemas específicos para hacer la junta de dilatación en los estribos, ¿no? Aquí veis un esquema del aparato de dilatación del carril. Zonas de la vía en las que hay que colocar arquetas, ¿no? Hay que colocar arquetas, tiene que haber agujeros, en fin. Ha habido que diseñar placas especiales con los taladros localizados, donde después habrá una arqueta o habrá una singularidad. Hay viaductos cuya longitud no es un múltiplo de 5,10 metros. En ese caso hay que colocar una placa especial en el centro de la longitud adecuada para cuadrar con la longitud del viaducto. Hay viaductos, los menos afortunadamente, que son esviados, es decir, que la unión del tablero con el terraplén en el estribo no es perpendicular a la vía, sino que tiene una ligera inclinación. En esos casos ha habido que hacer unas placas triangulares. Es decir, el diseño VP lleva un montón de diseños particulares que permiten adaptarse a las distintas situaciones que impone la realidad. Y nada más, creo que con esto alcanzo el tiempo. Algunas de las conclusiones, creo que hemos visto todos que el sistema VP es una solución robusta, una solución fiable para su aplicación en la vía ferroviaria, para vías de alta prestaciones, de alta velocidad o de vía convencional. Hemos conseguido que se adapte a situaciones complejas, de orografía compleja, tanto para viaductos, para terraplenes, para túneles, condiciones geométricas complejas, y tras esta experiencia exitosa con un número tan importante de placas colocadas en Galicia y Asturias y con un comportamiento tan bueno, yo creo que la oportunidad de colocar el sistema de vía en placa en futuras construcciones, yo creo que está claro, y que Adif está también contento y bueno, yo creo que tiene futuro el sistema. Y nada más, con esto he terminado. Muchas gracias a todos.